Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver si el control de tiempos no nos tiene que llamar la atención, y ya que los que nos han precedido en el uso de la palabra y en la exposición anterior han ganado tiempo, nosotros que no lo perdamos. El tema que vamos a tratar hoy, aunque el título de la ponencia en la presentación del Congreso es muy largo, se llama Análisis estructural de la normalización en las auditorías legales de los sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales, servicios de prevención propios y mancomunados, ISO 45001, OSAS 18001, título largo que casi no se recuerda al final lo que decía al principio. Nosotros vamos a hablar de la situación real de las auditorías de prevención de riesgos laborales. Es decir, vamos a hablar de un tema pasado. No estamos tanto con una visión de futuro, pero sí que queremos o nos gustaría que al final de esta mesa tuviéramos algún concepto claro sobre el futuro también de la prevención. Me acompañan en la mesa don Jesús Rodríguez Carballo, jefe de la Unidad de Prevención, inspector de trabajo en Granada, don Ángel Ramírez, auditor senior de IMQ, don Francisco Jaime, de Heidelberg Zemen Hispania, que ayer recibió un premio a la prevención y, por lo tanto, le reiteramos nuestra felicitación, y don Juan Carlos Bajo, en este caso, se sienta aquí como vicepresidente del Consejo General de Técnicos de Prevención. Es decir, tenemos a todos los representantes que tienen que ver o han tenido que ver con el tema de las auditorías. La mesa, tal como la planteamos, va a ser dirigida por mi persona. Mi nombre es Pedro Montero. Yo voy a lanzar preguntas a la mesa y ellos podrán responder a las que consideren oportuno, a aquellas que puedan aportarnos algo positivo o algo negativo de lo que su experiencia a lo largo de estos 24 años de la Ley de Prevención justifica que estén aquí en la mesa. Y con este prólogo, pues yo me voy a levantar para poderles ver la cara y para poderles cortar cuando sea necesario y suficiente. Bien. Como introducción, deciros que el apartado 6 del artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el empresario que no hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá de someter su sistema de prevención al control de una empresa auditora o evaluación externa en los términos en que reglamentariamente se determinen. Decía esto aquella ley de hace 24 años. Pretendía, por tanto, el legislador, y es bueno recordarlo aquí antes de dar la palabra a los compañeros de mesa, dar garantías de calidad a la función preventiva desarrollada por los sistemas de prevención propios en comparación de igualdad cuando la otra opción era la contratación de un servicio de prevención ajeno. El Sistema Español de Prevención de Riesgos Laborales nace con la intención de integrar en la empresa la gestión de la prevención, no externalizarla, ya que se exime de este requisito a la empresa que contrata un servicio de prevención ajeno. Y hay que recordar que la Directiva Marco, que sirvió para la transposición del ordenamiento jurídico europeo en este tema, no contemplaba la existencia de las auditorías, y fueron precisamente las organizaciones sindicales las que pusieron o propusieron su inclusión en nuestra normativa legal. En eso somos una excepción en el marco europeo preventivo. Y han pasado 23, 24 años ya, mucho tiempo, desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención, y nos planteamos hoy como objetivo hablar aquí y ahora de la situación real de la Auditoría de Prevención de Riesgos Laborales. Y ya lanzo a la mesa la primera de las preguntas. Si la legislación y el propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo dice que hay que auditarse, ¿cómo se explican las enormes diferencias en los costes que presupuestan las distintas empresas auditoras para una misma empresa? ¿Qué criterios se utilizan para seleccionar a una o a otra empresa auditora? ¿Quién responde? Por romper un poco el hielo. Bueno, primero, gracias a todos. En cuanto, yo lo que me gustaría resaltar
desde el punto de vista de ejecutor de esas auditorías, tenemos un gravísimo problema a la hora de plantear, y permítame la expresión de decir, no planes de auditoría, sino presupuesto de auditoría. Esos grandes problemas vienen como consecuencia de que cada auditora utiliza sus criterios de qué tiempos va a utilizar o qué tiempos va a emplear en el desarrollo de las auditorías. Realmente es que no hay nada, no hay ningún procedimiento, no hay ningún elemento de juicio que la propia Administración, y me refiero un poco a la guía que el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, entonces, en aquella época, estamos hablando del año, creo recordar, 97, y 2003, en la que desarrolló esa guía y que posteriormente, primero, ya está descatalogada y, segundo, no nos aportan ningún elemento de juicio para establecer unos criterios homogéneos para que todas las auditoras lo utilicen a la hora de presentar un presupuesto. Hay muchos factores que determinan que esos presupuestos sean de mayor o menor cuantía. Desgraciadamente, no tenemos un elemento común de referencia. Hay que tener en cuenta que una auditora lo que presupuesta son tiempos de dedicación. Y esos tiempos de dedicación vienen en función de qué trabajos o qué elementos de juicio hay que valorar en la auditoría en función de la tipología de empresa, de la dispersión de los centros de trabajo de la empresa, de las actividades que desarrolla la empresa, dado que la auditoría, no cabe duda, se hace con criterios simplemente de elementos de juicio, pero no de todas las actividades, no de todos los elementos, no de todos los centros de trabajo, sino con criterios de realizar elementos comparativos puntuales. Para no extenderme más, es evidente que en este sentido tenemos un vacío importantísimo, que es el primero y fundamental. Cuando damos un presupuesto, es curioso, pero en muchas entidades no miran, oye, sí, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan de prevención? Lo que miran es cuánto me cuesta. Desgraciadamente es así. Por lo tanto, ese es un elemento que entiendo tenemos que coger, tenemos que analizar y tenemos que proponer ideas, incluso nosotros mismos, a la propia Administración, para desarrollar este elemento que es fundamental en principio para saber qué es lo que tenemos que hacer. Yo, por mi parte, voy a dejar. Yo, con el permiso del moderador, me gustaría... yo sí les voy a decir de lo que no voy a hablar. Y es de los criterios de armonización, de todo eso que ha dicho el moderador. Yo, para referirnos a las auditorías, me gustaría hacer una mención, porque inequívocamente hablar de la auditoría va condicionado con el modelo de organización, de gestión de prevención que asumimos o que asumen las empresas. Indudablemente, es evidente que hemos sido dirigidos, seguramente por el legislador o porque lo permitió, y seguramente por la propia Administración que lo ha permitido, y sabiendo que los sistemas de organización, de gestión de la prevención están muy aquilatados, están no te puedes salir de la norma de una forma u otra, pero lo que está claro es que buena parte de las empresas, en su gran mayoría, han optado por un modelo de externalización absoluta de las actividades preventivas, que, como sabéis, seguramente no era la finalidad o el objetivo de la directiva marco a la que se refería el moderador. Y desde mi punto de vista, siempre he hecho una reflexión crítica al respecto, sin criticar la actuación de los servicios de prevención ajenos, sino simplemente que, desde mi punto de vista, la cultura preventiva, la integración de la actividad preventiva, todos estos conceptos que venimos manejando y que pretendemos que lo que queremos es conseguir que no haya un mero cumplimiento formal por parte de la empresa, desde mi punto de vista es incompatible si nos limitamos a externalizar absolutamente las actividades preventivas. Entonces, yo creo que hay que buscar un sistema permanentemente mixto en el que busquemos el asesoramiento y apoyo de servicios de prevención ajenos, pero en todo caso que se compadezca con la presencia de técnicos en las empresas que permitan cumplir, implementar todas esas medidas.
no en vano, ha habido reformas normativas, iba a decir recientes reformas normativas, ya no hay recientes reformas normativas. Aquí, si en algo me toca hacer una reflexión por parte de la Administración, yo puedo decir hoy aquí, sin ponerme colorado, que yo creo que ahora la prevención no es una prioridad. Ni lo es del legislador, ni lo es de la Administración. Por tanto, yo he hecho en falta que haya cambios normativos que avancen en la posibilidad de que las empresas asuman con medios propios, parcialmente al menos, la actividad preventiva. Por ejemplo, a eso no ayuda que se haya suprimido el bonus. El bonus de accidente, el bonus se ha suprimido. Es decir, la caja de la Seguridad Social está vacía, todos lo sabemos. Por cuestiones demográficas, cuestiones económicas, la caja de la Seguridad Social está vacía, no hay un duro. Pero seguimos haciendo que los autónomos paguen 50 euros. Además, en las campañas electorales, el otro día en el debate de la televisión decían, los autónomos tienen que pagar 50 euros, pero más tiempo. Son emprendedores. Y además los colectivos se van a ampliar y la caja vacía. Y lo único que se le ocurre para que no se vacíe la caja es suprimir el bonus, que era el único instrumento o incentivo que tenían las empresas, por ejemplo, para pasar auditorías voluntarias. Nos cargamos el bonus, porque esto debe haber un fraude, no se dice, pero debe haber un fraude, no lo cargamos. Por tanto, ni asumimos con medios propios, que facilitaba que designáramos medios propios, ni hacemos auditorías voluntarias porque ya no nos incentivan para ello. Por tanto, esos cambios normativos no ayudan a que haya medios propios y haya auditorías. Y me dejo algunas cosas que luego las comentaré. Sí. Juan Carlos. Sí. Bueno, yo creo que, por desgracia, la prevención sigue los mismos criterios que la economía o cualquier cuestión económica. La gente está dispuesta a pagar el valor de lo que considera que le sirve. Es decir, si no le doy valor a la auditoría, pues ¿para qué voy a pagar? Tengo que pasarla, la paso y la cumplo. Como enlazando no hay unos criterios, pues entonces al final uno te puede hacer la auditoría en un día y otro te lo puede hacer en 3. Muchas veces cuando hablas con empresas, también es cierto que se decía esta mañana, el tejido empresarial español es el que es. O sea, es decir, yo creo que la propia auditoría está incentivando la externalización. Porque en muchos casos puedes ver que es más barato tener un servicio de prevención ajeno que pagar una auditoría, lo cual es algo irracional, ¿no? Es decir, entonces, pues la gente dice, sí, es un paso por el que tengo que pasar y, bueno, pues lo paso y, por lo tanto, es como cuando llevo el coche a la ITV, si hay una que me cobra menos, me van a dar el mismo papel y voy a poder circular igual, entonces, pues pago eso. También es cierto que hay otras empresas que quieren una buena auditoría, y que además estaban auditando anteriormente. Por lo tanto, yo creo que o fijamos un criterio o fijamos alguna cuestión. Yo no soy partidario de hacer criterios de tantos trabajadores por tanto al día, por no sé cuánto, por no sé qué, porque es, bueno, ahora a lo mejor con el Big Data se puede hacer, pero es imposible llegar. Pero tenemos que fijar un criterio lógico. ¿Y qué tiene que hacer la auditoría? Pues dar garantías a la sociedad de lo que se está haciendo a la sociedad, a la inspección de trabajo, etcétera, claro. Pero ¿qué ocurre? Que como el mercado está como está, yo recuerdo un inspector que me decía, dice, yo, de acuerdo a la ley de prevención, pedí una auditoría a una empresa para que la pasara, porque veía un problema y después de la auditoría tenía 2, lo que decía la auditoría y el mismo problema que tenía antes. Entonces, le hemos quitado ese valor. Yo soy muy partidario de la auditoría, pero creo que es que además la auditoría tenía que ser algo que pidiera el dueño de la empresa. Es decir, ¿por qué nace la auditoría contable? Porque los propietarios no se fían de los administradores. Entonces dicen, los vamos a vigilar. Pues el dueño de la empresa que quiera dormir tranquilo, ¿por qué no voy a buscar una mirada externa? Eso en el mercado en el que estamos es complicado. En el mercado en el que estamos es complicado, porque claro, una pyme a ver, y cuando hablo de pyme no hablo en el concepto de pyme de 250 trabajadores, facturación X. Hablo de lo que entendemos por una pyme en España, esa empresa que tiene el taller de coches con 2 personas, con 3 personas, etcétera. Que yo creo que debería internalizar mucho más la prevención, pero el sistema que hemos creado en ese sentido ha sido perverso y hemos hecho que se externalice, ¿no? Porque además internalizar la prevención para mí no es tener técnicos de prevención.
Internalizar la prevención es entender que hay que hacer prevención. Entonces, en esa situación hemos creado un enjambre complicado en el cual a veces te llama una empresa y te dice, tengo 5 ofertas, y es que no se parecen en nada. Y ya no es que no se parezcan, es que qué criterio me lleva a mí a elegir cuál es la oferta que debo elegir. Con lo cual, yo entiendo a las empresas en ese sentido, o sea, es decir, están buscando su realidad operativa. Entonces, o le damos valor a la auditoría para la tranquilidad de todos. Es decir, yo no sé por qué las empresas, igual que anuncian que tienen su sistema de calidad, su sistema de medio ambiente, no le dicen a sus clientes, oiga, yo he pasado la auditoría de prevención. ¿Por qué no se lo dicen? Porque ven de tener un certificado de calidad, pero no ven de pasar la auditoría de prevención. O la regulamos, y no hablo de regularla en el boletín oficial del Estado, sino la regulamos como sociedad, o al final estaremos en un impasse que dice, ¿me audito o no me audito? ¿Vale para algo? Pues si no vale para algo, pues lo más barato. Ese es un poco como creo yo que está en este momento la situación. Bueno, pues yo quería contaros mi experiencia desde a nivel de empresa, en lo que estáis contando con respecto a las características de la auditoría. Nosotros, como sabéis, somos una multinacional, ¿vale? Tenemos un departamento de compra que es el que se encarga de realizar las solicitudes de ofertas con respecto a la auditoría legal que pasamos cada 2 años. Intentamos siempre ser lo más ecuánime con respecto a lo que se solicita y a las características de la empresa, por lo cual, portal de compra, y en este aspecto siempre vamos de la misma forma. Y no tenemos ningún tipo de problema con respecto a las mismas características con respecto a la auditoría y al tamaño de nuestra empresa. Sí, pero claro, vuestra empresa tiene la ventaja de tener conocimiento, tener medios, etcétera, y eso le puede permitir en ese sentido, claro. No es el tipo de empresa que tenemos en este país. Yo simplemente apostillar y no tener más tiempo de dedicación a esta pregunta. Vamos, ratifico absolutamente lo que decía el señor inspector de trabajo y eso es un hándicap que tenemos también. Reglamentariamente, además de la auditoría legal, también es legal hacer auditorías voluntarias. Auditorías voluntarias que se evaluaban para obtener el bonus bueno, a través de las mutuas de accidentes de trabajo. Si ahora, como bien dice, nos lo hemos cargado, mal negocio vamos a tener y, sobre todo, menos credibilidad va a tener la empresa y oportunidades para poder valorar el hecho de hacer auditorías de los sistemas de prevención de riesgos laborales. Perdón, y digo sistemas de prevención de riesgos laborales, no lo confundamos con lo que muchas veces se corre por ahí. Dice, no, yo quiero que me haga la auditoría del servicio de prevención o yo quiero que me haga la auditoría de estas especialidades. No, perdón, la auditoría se hace del sistema. Bien, casi no ha podido ser más demoledora la respuesta a la primera pregunta. Yo voy a seguir insistiendo porque es una realidad y por eso tenemos además esta mesa. ¿Cómo es el proceso de auditoría? Porque también sería interesante contarlo. ¿Quién participa y qué papel juegan los representantes y, en concreto, los delegados de prevención, dado que, como os dije en la introducción, fue un tema propuesto por los representantes sindicales precisamente en la discusión de la ley de prevención? Sobre todo esta pregunta va dirigida a la empresa y a los auditores. ¿Qué papel juegan? Bueno, pues ya te digo, nosotros somos una multinacional y en España estamos situados en 2 zonas bastante diferenciadas. Estamos en el sur, estamos en Málaga y estamos en el norte, en Arrigorriaga, en la zona en Gran Bilbao y en Añorga. La verdad es que a nivel los delegados de prevención de riesgos laborales participan de forma intensa en la auditoría, ¿vale? Y lo utilizan también después en la negociación de los convenios y demás. A ver, yo creo que es que en prevención y en auditoría hemos estado un poco, o seguimos incluso en la época de la legislación, ¿no? Todo para el trabajador, pero sin el trabajador. Y yo creo que es que la prevención, yo cuando estaba en un servicio de prevención lo que le decía es, ¿quién tiene que hacer la evaluación de riesgos? El que mejor sabe cómo los riesgos de su puesto de trabajo, en la mayoría de los casos el propio trabajador, que te dice aquí quema la máquina, aquí corta, aquí no sé cuánto y aquí no sé qué. Yo creo que eso sí está cambiando en la metodología de auditoría legal desde el punto de vista de que cada vez se entrevista más a los trabajadores. Es decir,
el auditor tiene que coger esa percepción, no solo de lo que la empresa dice que hace, sino de lo que el trabajador, no digo que percibe, sino que considera que percibe, porque la percepción y la realidad puede ser completamente distinta. Y muchas veces te das cuenta, en algunas empresas, que entre el mensaje de la parte preventiva y dirección no se parece nada al mensaje percibido. Y si no hay una unidad de mensaje, pues no hay una solución. Y eso es algo en lo que tiene que entrar la auditoría. Yo creo que tenemos que empezar a dejar de ver tanto papel, de ver tanto evaluación de riesgos y ponernos a discutir si aquí esto es más probable, menos probable. Creo que el auditor tiene que entrar más en la cultura de la empresa, porque es la que va a hacer funcionar la prevención. Porque luego, al final, si no nos encontramos con problemas de, como tenía que haber dado 100 cursos y ha dado 98, faltan 2, ¿el porcentaje es mucho o es poco? No, pues sí, que dé usted esos 2 cursos. O sea, es que tampoco hay que ponerse en ese sentido. Entonces, yo creo que la participación de los trabajadores es fundamental, en el caso de que estén los delegados de prevención. Pero yo voy a más. Me gusta, además de los delegados, los trabajadores. Porque al final cada uno tenemos unas percepciones, ¿no? Y el delegado, que es el conjunto del pensamiento de los trabajadores, también introduce su sesgo, bueno o malo, no quiero criticar que esté haciendo trampas en ese sentido, que nadie lo tome en ese sentido, pero el trabajador a mí es el que me transmite muchas veces. No sé, yo me gusta mucho ir a una empresa a hacerle una auditoría y decirle, coger un trabajador y decirle, ¿cómo se llama el técnico de prevención? Y me dice, no lo sé. Digo, pues ya vamos bien. Entonces, a mí eso me transmite mucho más que ver un papel bonito de un plan de prevención con unos colorines muy bien hechos en la evaluación de riesgos. Si un trabajador no conoce quién es el técnico de prevención, en esa empresa, para mí, hay un fallo fundamental. Y eso, pues, tiene que corregirlo el trabajador intentando conocerlo y tiene que corregirlo la empresa haciendo que el trabajador conozca al técnico de prevención. Bien. Bueno, sí, no, Sí. Pedro, si me permitís, yo creo que también había que apostillar algunos aspectos que son de suma importancia. En la pregunta que nos hacía el moderador decía, ¿qué hacía la institución, vamos a ver, en definitiva, los señores inspectores de trabajo al respecto, ¿no?, frente a un informe de auditoría? Yo simplemente no quiero polemizar, pero sí es un referente en que en 30 años que llevo en este negocio, exclusivamente después de muchísimas empresas auditadas, por parte de la Inspección de Trabajo solo nos han requerido el informe en 3 ocasiones. En 3 ocasiones. Y nos han solicitado a la entidad como a nosotros, a la entidad auditora, para verificar que esa entidad auditora tiene todos los elementos que tiene que tener para poder desarrollar esta actividad. Y fundamentalmente, y eso sí, y doy las gracias, porque uno de los elementos de juicio que más ponían encima de la mesa en estas inspecciones era plan de auditoría. Y yo me he encontrado que planes de auditoría en empresas que se han ido realizando prácticamente es cero. Se limitan a decir, nosotros vamos a auditar esto, y además elementos de juicio muy singulares, lo que denota un poco la falta de percepción de lo que es una auditoría legal y cuál es el alcance de la auditoría legal. En principio, nos han llegado a decir, no, yo quiero la auditoría del servicio de prevención. Craso error, como todos conocemos. O yo quiero la auditoría de las especialidades que yo desarrollo, que yo he asumido dentro de ese servicio de prevención. Es decir, como son mínimo 2 o en el mancomunado son 3, bueno, pues de las que yo asumo. Y no quiero saber nada de las demás. Craso error, nuevamente. Tenemos que tener en cuenta que lo que se audita es el sistema de prevención. El sistema de prevención para valorar, en definitiva, su eficacia y para valorar, en conclusiones, cómo está integrada la prevención en el sistema de gestión empresarial. Eso es lo importante. Y si eso no lo tenemos mentalizado, si eso no lo tenemos como principio fundamental a la hora de hacer una auditoría, yo creo que esa auditoría, permítame la expresión, no sirve para nada. No voy a polemizar porque lleva razón. No. Yo en 20 años habré mirado 2 auditorías, con lo cual no llevo mal promedio. Claro, y es verdad que
que podemos hacer dos actuaciones de inspección relacionadas con auditorías. La una es exigir a las empresas que cuando la tengan que tener, la tengan, que no es poca cosa, porque si no hiciéramos eso, a lo mejor ni existirían. Bien, entonces nos encontramos con que se dan dos circunstancias. Hablo de la provincia de Granada, y lo comentaba antes en el desayuno. Empresas con medios propios que tengan que pasar auditorías, empresas con medios propios con relevancia, administraciones públicas, que como sabéis están aquí también privilegiadas y exoneradas de pasar auditorías. ¿Bien? Y, por otra parte, se establece que, respecto a empresas que tienen menos de 50 trabajadores, basta con notificar a la autoridad laboral que, lo cual es curioso, porque lo que dice la ley exactamente es que basta con decir, no acreditar, sino decir a la autoridad laboral que su sistema preventivo es a todas luces eficaz. Con lo cual, ya con eso quedan exoneradas de pasar las auditorías. Claro, entre que las administraciones públicas no la tienen que pasar y entre que las empresas de menos de 50 trabajadores, por principio, salvo que sean del anexo 1, no lo tienen que pasar, pues, evidentemente estáis quedando sin público. Pero además se da la circunstancia que yo introduzco aquí, tampoco voy a tener amigos en ese sector, un factor también desequilibrante, que es la regulación de los servicios de prevención mancomunados. Yo estoy convencido que cuando se hizo la ley no se pretendía que una interpretación tan flexible de los requisitos para constituir un servicio de prevención mancomunada permitiera que haya servicios de prevención mancomunados que a todas luces, por lo menos, y yo tengo esa impresión, funcionan como servicios de prevención ajenos. Los empresarios que se adhieren a un servicio de prevención mancomunado de sector, que no tiene ninguna cortapisa geográfica, ellos tienen la idea de que están concertados con un servicio de prevención ajeno. Entonces nosotros hemos puesto el foco en esas empresas y veíamos que ninguna había pasado la auditoría, en la línea de lo que decía él, auditen al servicio de prevención mancomunado. Oiga, no, es que quien tiene que pasar la auditoría es el sistema preventivo de la empresa. Entonces nos encontrábamos con que se daba la circunstancia de que muchas de estas empresas justificaban o pretendían justificar el no pasar la auditoría con el hecho de que tenían menos de 50 trabajadores. La cuestión es que calculaban eso como promedio, 50 trabajadores de promedio anual. Y el criterio de nuestra Dirección General y de la Inspección es que si tú en un momento dado del año tienes más de 50 trabajadores, tú tienes que pasar la auditoría. Por tanto, le hemos exigido a todas que pasen una auditoría. Por tanto, hacemos algo desde esa vertiente, pero es verdad que tenemos un déficit importante en cuanto al control de gestión de cómo se hacen las auditorías. Hasta tal punto es así, termino, que recuerdo una vez cuando se produjo el cambio en la regulación de los servicios de prevención que dio lugar a su integración y a la desaparición de servicios de prevención pequeños porque tenían que asumir la vigilancia de la salud. Yo me encontré un técnico, que anteriormente era técnico, y que seguía asumiendo, hacía evaluaciones de riesgos y tal, y decía, pues no tiene. Y es que había recibido la acreditación como auditor. Y como auditor hacía conciertos de prevención y hacía evaluaciones de riesgo, formación y demás. Por tanto, supongo que alguien también tendrá que decir algo sobre cómo se acredita a los auditores. Gracias. Gracias. Hombre, insistiendo en ese tema y casi va más dirigida a la inspección de trabajo, en la línea de lo que estáis comentando ahora, que siendo una obligación tan importante cuando una empresa no acude a un servicio de prevención ajeno, ¿por qué el incumplimiento de someter el sistema de prevención a una auditoría da lugar exclusivamente a una infracción grave, artículo 12.2 de la LISOS,
y por qué esas infracciones graves o muy graves para las empresas auditoras que no están acreditadas no recaen también sobre la empresa auditada como una responsabilidad solidaria. Yo sé que esta es una pregunta que levanta mucha polémica y que es un poco delicada. En principio es claro, y ahí yo estoy de acuerdo, que la finalidad de nuestro sistema, nuestro acervo normativo sancionador sea, en principio, poner el foco en las empresas. Y hablar de responsabilidades solidarias no las tienen ni las empresas respecto de los servicios de prevención ajeno y viceversa, y tampoco lo van a tener con las auditorías. Desde mi punto de vista, por otra parte, tampoco creo que incrementar las sanciones, es decir, considerar que es poco poner una sanción de 2.000 euros a una empresa que no ha pasado la auditoría cuando lo tiene que pasar, nos lleva a replantearnos muchas cosas en relación con la eficacia del derecho sancionador. Y mi experiencia me dice que no incrementando las cuantías de las sanciones ni criminalizando las conductas se van a mejorar esas actitudes. Lo que hay que hacer es penetrar en la idea de que las empresas sepan que tienen que y no mandarles mensajes equívocos, en relación con la regulación de los servicios de prevención mancomunados, no regular bien la figura de los trabajadores designados para que haya gente y que puedan. Por tanto, yo desde mi punto de vista no se trata de incrementar las sanciones. Gracias. Teniendo en cuenta lo que estamos diciendo, la complicación de ese cumplimiento normativo marcado en la propia ley, y teniendo en cuenta los distintos orígenes de los representantes que estáis sentados aquí en la mesa, ¿qué pensáis sobre la convivencia en nuestro país de la auditoría reglamentaria, de la que llevamos hablando esta mañana, y de las certificaciones sobre normas específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo, OSAS 18001, próxima a extinguir, o la incipiente ISO 45001? ¿Qué futuro tendría entonces la auditoría reglamentaria? Bueno, yo creo que pueden convivir perfectamente, ¿no? O sea, es decir, una cuestión es un cumplimiento, aunque no debería solamente ser cumplimiento legal, es un cumplimiento legal, y otra cuestión es un cumplimiento voluntario de implantar una norma OSA 18000 o ISO 45000. Por lo tanto, no tiene por qué haber ningún tipo de problema. Sí puede haber problema en auditorías conjuntas que pueden no quedar claro cuando estamos viendo una cosa u otra, que creo que eso tiene que estar muy claramente definido. A ver, lo curioso es que si una certificadora va a hacer una certificación de auditoría ISO 45000, es que hay unos criterios que le ponen que le pone el organismo acreditador correspondiente, de formación con los auditores, cualificación de estos, días de dedicación, etcétera, mientras que en la auditoría legal, yo siempre he pensado que como es lo último del proceso, el legislador ya llegaba cansado con la ley de prevención y dijo, mira, mete la auditoría y ya hablamos. Y al final, como siempre queda para lo último, es como cuando estábamos en el colegio, que yo nunca pasé de los Reyes Católicos, porque se acababa el curso y el resto de la historia nunca existía, ¿no? Nunca llegábamos al final. A mí es que me parece un problema el cómo está descrita la auditoría, la acreditación de la auditoría dentro de la legislación. O sea, es decir, cuando dice tendrá que tener un técnico de prevención y alguien con conocimientos de auditoría. Es decir, una horita de un curso online y ya yo soy auditor. Y luego el resto, es decir, si analizamos en punidad la ley, el resto de la empresa no pueden ser ni técnicos de prevención ni pueden ser nada. Eso me parece, entre comillas, una barbaridad. Probablemente también el legislador pensó que eso no iba a ocurrir, ¿no? O sea, es decir, a veces yo creo que cuando se legisla se piensa en la buena fe del que tiene que interpretar y al final no, la buena fe no. Entonces, creo que ese es un problema y me parece lamentable que para una cuestión voluntaria se haga una gran exigencia de cumplimiento de requisitos y que para una cuestión que es obligatoria prácticamente puede ser cualquier auditor. Es decir, yo tampoco soy partidario, y algunos me fusilarán, de los auditores personas físicas. Creo que las auditoras tienen que ser personas jurídicas, porque no me parece que desde la mesa de camilla del salón se puedan hacer auditorías. Y no estoy valorando si sabe mucho o sabe poco, pero una empresa tiene unas responsabilidades, tiene un control, etcétera. Y
además una empresa se juega su nombre en el mercado, mientras que el auditor físico, pues no sé, es que al final vamos a tener auditores de prevención que me van a hacer la auditoría en el bar el domingo hablando conmigo porque soy una empresa pequeña. Entonces, creo que eso, si bien puede convivir, está descompensado en un sentido u en otro. Cuando, si no paso una auditoría, en el sentido de que tengo mal los resultados de mi auditoría, en una certificación voluntaria no me la van a dar, y si no la paso en una reglamentaria va al cajón y ahí se queda. Es decir, creo que habría que también, quizá a lo mejor, hacer un control de que quien tiene que auditarse se audite. Y ese sería el primer paso. Vamos a ver, yo un poco aquí por aludido, ¿no? Vamos a ver, quiero hacer una reflexión, no tanto una evaluación o valoración sobre el tema de las auditorías, sino una reflexión sobre el tema de las auditorías, al respecto de la pregunta que nos ha hecho el moderador. Hay que tener en cuenta que la auditoría reglamentaria solo es exigible en España. No es exigible en ningún otro país. Si hay una empresa que está globalizada, nosotros hacemos la auditoría es en el ámbito del territorio nacional y no en el ámbito globalizado de otros países donde pueda desarrollar su trabajo. Es una reflexión importantísima a tener en cuenta. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la connivencia que hay entre la auditoría legal y las normas que ahora va a ser la 45.001 la que va a estar de referencia, porque las OSAS tienen que migrar a la 45.001. Y eso, estamos en ese proceso ya. ¿Qué pasa? Que en España tenemos una connivencia entre esos dos elementos, una auditoría legal, pero que no va a resultar global como sistema de la empresa, sino que va a ir solamente dirigido al ámbito nacional. Esto, evidentemente, no es un resultado positivo y el auditor lo que no expresa nunca en su hipotético informe es realmente cuál es la situación de esa empresa. Por lo tanto, aquí estamos en un impasse, estamos en una situación que es complicada. Yo, desde mi punto de vista, y yo, ya os he comentado antes que llevo 30 años en esta guerrilla, pero lo que sí os voy a exponer, y lo voy a decir tranquilamente, aunque alguien pueda sentirse un poco y se mueva en el asiento, yo estoy convencido que la auditoría legal, tarde o temprano, la Administración la va a derogar. Porque no puede coexistir. Tú habías dicho, Juan Carlos, había comentado antes que sí podían coexistir. Hombre, evidentemente, una cosa es la coexistencia, pero otra cosa es que esa coexistencia sea operativa. Entonces yo considero que en un tiempo más o menos corto nos van a derogar la auditoría legal. ¿Por qué? Porque se va a sustituir por la 45.001, que es la que va a pedir a la empresa globalizada que, independientemente en qué país y en qué situación esté, va a ser el reflejo de cuál es la situación de su sistema de prevención, de su eficacia y de su integración. Esta es una reflexión que, vuelvo a repetir, es mía, personal, luego después lo mismo me echa la peta mi organización, pero ya lo saben ellos también. O sea, no creo que haya problema en este sentido. En definitiva, y ya para finalizar sobre este aspecto, entiendo que en principio van a coexistir, pero que al final, y no quiero ser más repetitivo, yo estoy convencido de que al final la 45.001, que es una norma ISO, que es una norma a nivel globalizado, va a ser la que va a funcionar, y la que se va a pedir. Pero porque se va a exigir legalmente, porque cree que se termina... La empresa, ¿qué opina? Hombre, desde el punto de vista nuestro de una empresa multinacional no es normal que dentro de un marco europeo tengamos una normativa solo y exclusivamente que basar en España, ¿vale? Entonces, nosotros preferiríamos, como ha dicho él, que yo creo que también que la auditoría legal tiene los tiempos cortos marcados. Y vamos todos pues, a la 45.001. Perdón, y con esto lo que quiero decir no es que yo vaya a decantarme por un sistema u otro, si al final de lo que se trata es hacer bien la auditoría, sea de la 45.001 o sea de la auditoría legal. Si al final es el mismo, tienes que llegar a las mismas conclusiones, no puede ser de otra manera. Lo que estamos hablando son de los procedimientos intermedios, del recorrido intermedio para llegar a esa situación final, porque si no, en este caso estamos duplicando.
Yo tenía una pregunta que era final y resumen, pero me parece que me la habéis pisado con la última respuesta. Era preguntaros sobre el futuro de la auditoría legal. No sé si tenéis algo más que aportar desde el punto de vista de cada representación. Yo solo hacer una reflexión que es sobre el futuro de la auditoría, sobre el futuro de la prevención y sobre el futuro. Él se refería a la empresa multinacional, pero en una empresa tradicional, ¿no? Empresa, unidad productiva, pero ya es que no estamos en eso. Es que ya estamos en un servidor aquí, en 100 tíos que hacen trabajo con plataforma y todo esto, ya la regulación está absolutamente obsoleta de la gestión, de la prevención y de las auditorías. Es decir, el otro día teníamos una reunión y decía un compañero, dice, no, vamos, además sabe que eso se dice, dentro de 30 años en la empresa va a haber una persona y un perro. La persona para darle de comer al perro y el perro para que la persona no meta las manos en las máquinas. Por tanto, es decir, hablar del futuro va a hablar del futuro en un sentido global, no solo de las auditorías. Sí, a ver, yo creo que en ese sentido lo que habría que hablar es el futuro de la prevención dentro de esa modificación, ¿no? Porque claro, por ejemplo, algo típico en la auditoría, el muestreo, ¿no? Empresa de tantos, dice, vale, empresa informática que se dedica a vender por Internet no sé cuánto. El 80% de la plantilla en su casa. El otro 10%, entre comillas, va a ratos para ver y limpiar el servidor. Con lo cual, ahí no es un cambio que vamos a tener en la auditoría, es un cambio que tenemos en los elementos productivos y tendremos que adaptarnos a eso. A ver, o la sede en la India. ¿Qué le aplicamos? ¿La auditoría del artículo 30 y tantos de la Ley de Prevención? A ver, incluso si analizamos la reciente cambio de la norma ISO 19011 de auditores, ya habla de la auditoría virtual. Es que a lo mejor yo ya no tengo que ir a hacer una auditoría, puedo tener un sistema que entrando periódicamente dentro del sistema de gestión informatizado puedo estar mirando cómo está gestionando. ¿Por qué? Porque es que además el concepto de un lugar de trabajo es que ya desaparece. Es decir, entonces yo creo que es que los cambios son tan potentes que las herramientas que son útiles en este momento dejarán a lo mejor de serlos útiles y tendremos que reinventarnos. Por lo tanto, me cuesta mucho pensar en el futuro no de la auditoría, sino en el futuro de casi todo, ¿no? Porque además ya no es el futuro, es que es el presente. Ese es el presente, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo vamos a ir a auditar las casas con los señores? A ver, que eso es un problema no solo de la auditoría, es de la inspección, de todo. Estamos hablando mucho de esto y yo en mi casa pues tengo mi despachito, no sé cuánto, no sé qué, y cuando no voy a la oficina pues me quedo allí en mi trabajo o en el salón de casa. Y ahí vamos a hablar de ergonomía, vamos a hablar de higiene, ¿qué vamos a auditar? ¿Tiene que poner una señalización de peligro cuadroeléctrico en su casa ese señor porque ya es lugar de trabajo? Pues probablemente es que lo que no sabemos es cómo es el futuro y como no sabemos cómo es el futuro, pues no sabremos cómo será la herramienta. ¿Alguna intervención más por parte de la mesa? Bueno, como todavía no nos han dado el aviso del descabello, pues vamos a pasar la palabra al auditorio si quieren plantear preguntas. ¿Queréis plantear alguna pregunta? Parece que os ha quedado una. Adelante. Vamos a ver, Jorge, si me permites, te voy a hacer un poco historia de esto. Yo, cuando inicio toda esta actividad y todo este desarrollo, no había absolutamente nada. Y voy a ir a un hecho muy, muy definido. Fíjate, cuando la propia legislación, a la hora de evaluar en un auditor o una entidad auditora la capacitación de los auditores, que aquí se ha puesto de manifiesto, creo que ha sido Juan Carlos el que decía, que
tenga experiencia en auditorías. Es que entonces solamente había un tipo de auditorías aquí, que eran las financieras. Fíjate hasta dónde llegan, que actualmente, en una gran cantidad de informes de auditoría, yo me he encontrado con acepciones que vienen de aquella época. Porque en aquella época, cuando se denominaba a algo... Le quedan que no 5 estaba, minutos. Menos mal. Gracias. Que no estaba conforme, entonces se hablaba de no conformidades, y eso todos lo veis. Cuando en auditoría legal las no conformidades no se contemplan como tal. Yo no tengo algo conforme con arreglo ¿a qué? A una norma. Pero si esto nosotros nos basamos en cumplimientos legales, tendremos que decir que son incumplimientos legales. Y eso ya está establecido en el Real Decreto 604, que la definición, que la definición no va por el hecho de decir no conformidades. Se habla de las deficiencias del sistema como elementos que no están de acuerdo con la legislación, y luego el auditor lo que tiene que hacer es colaborar con la empresa, no inspeccionar a la empresa, colaborar con la empresa, porque para la inspección en la empresa ya está este cuerpo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Entonces nosotros tenemos que ser colaboradores de la empresa y dar también normas o pautas que consideramos de importancia desde un punto de vista objetivo externo. Eso es lo que se denomina observaciones al sistema, observaciones o aspectos de mejora. ¿De acuerdo? Por eso he hecho esta pequeña reflexión al hilo de lo que tú, Jorge, comentabas. Y respecto a tu, vamos a decir, a tu orientación sobre quién tiene que regular, antes, inicialmente, creo que he hecho referencia que en el año 97, cuando salen ya con el Real Decreto 39 las auditorías, el Instituto es el que está designado para sacar una guía. Esa guía la hace en el 2003, pero que ya está descatalogada. Es que eso no sirve de nada. No sirve de nada porque posteriormente al 2003 ha habido 6 o 7 regulaciones legislativas en Real Decretos y leyes. La Ley 54, el Real Decreto 606, el 374. Es decir, ha habido mucha legislación. Por lo tanto, esa guía, que era un elemento fundamental para que pudiéramos todos establecer unos criterios homogéneos de trabajo, no se ha llevado a cabo. Yo no estoy pretendiendo echar aquí nada hacia la Administración, pero es la Administración quien tiene que regular esto, porque ya ella se inculpó, permitirme la expresión, se autoinculpó a la hora de decir, es que no hay ninguna regulación al respecto. Pues claro que no. Pues señor, coño, ponga esa guía, póngala en orden, porque todavía la legislación está vigente, que todavía es obligatorio hacer las auditorías. Por lo tanto, ayúdenos, pero sobre todo regule un poco el marco de cómo tienen que hacerse los planes de auditoría, que es ahí donde se establecen los elementos de juicio a la hora del desarrollo de la auditoría. No sé si con esto te he dado un poco luz a lo que tú comentas. Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es decir, si analizamos incluso la evolución histórica, los famosos TIF alemanes, que luego se han convertido en organismos de control, etcétera, fueron las patronales las que los crearon para regular el mercado, fundamentalmente la explosión de calderas en aquella época, y que se produjera bien. Pero ahora mismo en este país tenemos un problema, y digo este país porque es el que estamos. Yo cuando estaba de presidente de la Asociación de Servicios de Prevención y Entidades Auditoras, empezamos a decir, vamos a hacer criterios, procedimientos de trabajo, y a mí me llamó competencia y me dijo, venga usted para acá. No puede usted hacer un procedimiento en el cual diga que para hacer una auditoría se calculan los días así, no sé cuánto, no sé qué, porque eso limita la competencia. Y no pudimos. Y no estábamos diciendo a cuánto se cobra la hora ni a cuánto se cobra el día, sino estábamos diciendo, oiga, mire, pues para hacer este trabajo bien hecho, pues hay que dedicarle como mínimo 3 horas. Entonces nos dijeron que no. ¿Por qué? Porque se suponía que eso iba a regular el mercado y se iba a regular los precios. Entonces, a veces la libre competencia tiene la desventaja de que permite la libre incompetencia, en el sentido de que cada uno puede hacer lo que quiera. Y como no nos dejan, pues no hemos podido hacerlo. Muchas gracias. Como nos están marcando, como en el baloncesto, los segundos que nos quedan,
Solo agradeceros vuestra presencia y espero que lo que hoy habéis escuchado aquí os sirva de reflexión y algo de futuro. Muchas gracias por vuestra presencia.